Era el año 1994, en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Durante investigaciones arqueológicas, se descubrieron fragmentos de piedras que sobresalían de la superficie de la Tierra. Esto condujo al arqueólogo alemán Klaus Schmidt a identificar un sitio prehistórico. Con la colaboración del Instituto Arqueológico Alemán y científicos turcos y alemanes, se inicia la excavación y descubrimiento de Göbekli Tepe, un sitio que data de hace casi 12.000 años, mucho antes que Stonehenge en Inglaterra y las pirámides de Giza en Egipto. Este hallazgo afectó directamente la línea histórica que conocíamos sobre nuestros antepasados. Göbekli Tepe tiene una antigüedad que, según pruebas de carbono, se sitúa entre los 11 y 12.000 años. Esto significa que se construyó antes de la invención de la rueda, la domesticación de ciertos animales y, aparentemente, alrededor de la etapa final del último periodo glacial o era de hielo. En este periodo, se entiende que nuestros antepasados eran principalmente recolectores, cazadores, nómadas, y que no poseían la sofisticación y organización que vemos desarrollarse con la llegada de la agricultura y la civilización. Si este fuera el caso, entonces, ¿quién y por qué construyó Göbekli Tepe? Esta pregunta ha sido motivo de debate desde entonces, generando discusiones tanto entre las ideas convencionales y alternativas como entre los propios arqueólogos, y de la cual partimos en este segmento. Göbekli Tepe se ubica en una colina donde al parecer apenas se han hallado indicios de asentamiento humano. En este lugar se encuentran 4 estructuras circulares con un diseño similar, cada una de ellas con megalitos de varias toneladas en el centro y grabados de animales, algunos de los cuales inclusive no corresponden a la era ni a la región. Las pruebas científicas indican que estos círculos no fueron construidos al mismo tiempo, ya que sus fechas varían, situándose en una antigüedad aproximada de entre los 11.600 y 10.500 años. Pareciera que en lugar de mejorar uno de estos círculos o sitios, se optó por añadir otros similares con una ligera rotación, manteniendo igual o reduciendo la ornamentación y los relieves. La actual historia nos enseña que aprendemos a construir y mejoramos con la práctica. Contamos con pruebas y registros de nuestras construcciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas corrientes de pensamiento e investigadores plantean y cuestionan por qué no vemos un proceso similar en el caso de Göbekli Tepe, aunque no podemos asegurar que ese no es el caso. Este sitio presenta un trabajo en cierta manera detallado con lo que parecen indicios de conocimientos en arquitectura, astronomía, entre otros. ¿Cómo es que adquirieron nuestros antepasados estos conocimientos y habilidades? ¿Es posible que sobrevivientes de alguna civilización antigua, avanzada, los transmitieran a los habitantes de esa época? Claro que hay muchos sitios sin encontrar aún, y no podemos asegurar que Göbekli Tepe sea el más antiguo, o que no tenga antecesores, como es el caso de Karahan Tepe. Si has escuchado esta idea, o a personas como Graham Hancock, y tienes puntos de vista diferentes, es completamente válido y necesario. No se trata de invalidar la evolución de nuestros antepasados hasta ese momento, sino de cuestionar y explorar más a fondo nuestra historia y orígenes más allá de las narrativas convencionales. Ciertamente en este y otros temas existen numerosas incógnitas que no cuadran por completo muchas veces. Lo importante es que sigamos investigando y aplicando el método científico en la mayor medida posible, aunque sea en su forma más básica. Sencillamente, cuestionar. Aunque hay otras teorías, por ahora, centrémonos en esta. A principios de los años 2000, alrededor del 2003, la tecnología de radar de penetración en el suelo reveló la presencia de alrededor de 20 círculos adicionales y más de 200 pilares alrededor de los ya descubiertos en Göbekli Tepe. Casi todos están sin excavar, lo que significa que hasta el día de hoy hablamos de un complejo enorme que abarca varias hectáreas. Las preguntas que pueden surgir son: ¿por qué se erigió un sitio de esta magnitud? ¿Cuál fue su propósito? ¿Tenemos indicios de actividades relacionadas con él? Hasta el momento, diferentes teorías sobre la naturaleza de Göbekli Tepe sugieren que podría haber sido un lugar de enseñanza, incluyendo la transmisión de conocimientos agrícolas. También se plantea la posibilidad de que fuera un lugar de adoración religiosa. Otro enfoque es que puede ser un sitio ejemplo de cómo nuestros antepasados estaban haciendo la transición de una vida nómada a una vida sedentaria.
lo cual implica una serie de consideraciones muy importantes a tomar en cuenta también. Además, se ha sugerido que al menos la parte principal descubierta de este sitio hasta ahora pudo haber tenido un propósito ceremonial. Estas son cuestiones intrigantes que rodean a Göbekli Tepe, y su complejidad y significado continúan siendo objeto de investigación y debate en la comunidad arqueológica y científica, la cual opta por la idea de que este sitio es un hito de la evolución de estos grupos, no necesariamente la aparición de alguna civilización o sobrevivientes de una. No muy lejos de Göbekli Tepe, a aproximadamente 1 hora de distancia, se encuentra otro sitio conocido como Karahan Tepe, que podría ser igual o incluso más antiguo que Göbekli. En este lugar se observan ideas y conocimientos similares, incluyendo algunos tallados que hacen alusión a figuras humanoides. Esto puede plantear la pregunta de quiénes podrían haber sido los creadores de este sitio o de estos sitios. En Karahan Tepe se ha descubierto una cámara lateral dentro de la capa de roca sobre la cual se talló el sitio, que tiene unas dimensiones aproximadas de 8x6. En esta cámara se encuentran 10 figuras que parecen representar falos. Adyacente a la cámara, también tallado en la roca, se encuentra un tipo de canal que posiblemente hace referencia a una serpiente y podría haber estado relacionado con la introducción de algún tipo de líquido en la cámara. Sin embargo, la naturaleza de estos líquidos o su propósito permanecen sin saber. Además, en la misma cámara se encuentra una cabeza tallada que mira hacia las demás figuras, dejando abierta la pregunta de qué podrían haber querido expresar o representar con esta configuración. Al igual que en Göbekli Tepe, aquí también la tecnología ha identificado más cámaras sin excavar en este sitio, lo que sugiere una mayor complejidad en su construcción y su uso. Estos hallazgos son particularmente intrigantes, dado que ocurrieron en una época en la que la agricultura y la ganadería aún no habían sido adoptadas por nuestras sociedades, por lo menos no en una opinión general. Esto nos lleva a preguntarnos por qué se construyó Göbekli Tepe en este contexto. ¿Podría haber sido uno de varios sitios precursores de la transición hacia la agricultura y otras tecnologías? ¿Podría haber estado relacionado con este proceso de alguna manera? En diferentes civilizaciones y mitologías encontramos relatos de cataclismos como terremotos, impactos cósmicos, tormentas e inundaciones masivas, no limitados solamente al Génesis bíblico. De hecho, estos relatos tienen ecos en otros registros mucho antes de esta época. Uno de los ejemplos más notorios es la tradición mesopotámica del diluvio, que se refleja en diversas historias y mitos mesopotámicos sobre inundaciones. La más famosa de estas narrativas es la Epic of Gilgamesh, y estas historias comparten similitudes notables con la historia del arca de Noé en la Biblia. Según la tradición mesopotámica, se narra que la humanidad fue creada por los dioses para cuidar de la tierra y sus animales, pero los primeros seres humanos no cumplieron con estas responsabilidades, multiplicándose y actuando de manera inadecuada. En respuesta, los dioses decidieron enviar un diluvio para comenzar de nuevo. De acuerdo con esta narrativa, sabios, conocidos como Apkallu, fueron enviados para compartir conocimientos tecnológicos y enseñar a estos grupos a evolucionar. Estos sabios enseñaron una variedad de temas que incluyen la agricultura, arquitectura, entre otros. Uno de estos sabios, llamado Oannes, fue representado como mitad humano y mitad pez. Él enseñó sobre arquitectura, agricultura, astronomía y otros conocimientos o tecnologías. Esta idea de maestros que llegan a enseñar y guiar a la humanidad es recurrente en diversas culturas y se encuentra en figuras como Quetzalcóatl y Osiris, quienes según sus tradiciones viajaron para enseñar sobre la civilización. Esta noción también se observa en las tradiciones asíricas, toltecas, mayas y en muchas otras. Estos maestros a menudo se representan llevando túnicas o vestimentas específicas y portando algún tipo de artefacto o tecnología en sus manos, y lo han visto, que tiene así como que pareciera como una bolsita. El simbolismo detrás de estas tradiciones es diverso. Estos maestros a menudo encarnan la idea de guía y enseñanza, representando la transmisión de conocimientos y la civilización a la humanidad. Cada cultura interpreta estos conceptos y símbolos de manera única, pero en general estas narrativas reflejan la búsqueda y tal vez la transmisión de la sabiduría y el progreso por parte de la humanidad a lo largo de la historia. Regresando a Göbekli Tepe.
Se observa que los pilares o megalitos de los 3 círculos más antiguos parecen estar orientados hacia la estrella de Sirio. ¿Acaso estarían intentando enviar un mensaje con esta alineación? También se plantea la pregunta sobre el significado de todos los animales tallados en las piedras. Uno de los pilares más significativos es el número 43, conocido como la Vulture Stone o la piedra del buitre. Algunos consideran que esta piedra es análoga a la piedra Rosetta en el sentido de que podría contener conocimiento antiguo aún no descifrado. En ese sentido, la piedra del buitre contiene representaciones de un buitre, un escorpión y otros animales que según estas teorías podrían representar constelaciones como Escorpión y Sagitario, entre otras. La disposición o alineación de estas figuras en la piedra parece también alinearse con la configuración de estas constelaciones en el cielo, en el firmamento, como si fuera una proyección. Según el Dr. Martin Sweatman, en el centro de estas figuras podría haber una representación del Sol. Todo este conjunto de elementos en la piedra apunta a una época, a un momento específico de nuestra historia, o por lo menos es lo que intenta, según esta idea. En la parte superior de la piedra se encuentran otros 3 pequeños animales y 3 representaciones de las posiciones del Sol, que podrían representar momentos clave dentro del año solar, como obviamente los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Esta alineación de cuerpos celestiales y este conjunto de figuras representados en la piedra podrían estar indicando un momento específico en el tiempo de acuerdo a esta idea. A través del uso de software que puede rastrear estas alineaciones, se ha llegado a un momento de alineación que no se encuentra muy lejos de esta época, con una ventana de aproximadamente 100 años, y que puede coincidir también con estas ideas y que se relaciona con la teoría ampliamente documentada y analizada por la ciencia, conocida como el Younger Dryas, que se refiere a una etapa cataclísmica al final de la última era de hielo y que podría haber sido un evento que cambió significativamente la vida en la Tierra y que tal vez ese era parte del mensaje de esta piedra. Si bien hablamos de que tal vez esta piedra y estos relieves pudieron haber sido solamente por el gusto y por el momento presente que estos grupos vivían, bueno, esto puede descartar lo que acabamos de comentar. Pero, en este contexto, se plantea la posibilidad de que Göbekli Tepe haya sido un lugar de enseñanza de estas ciencias para avanzar en el conocimiento de la humanidad. También podría haber sido algún tipo de memorial o sitio conmemorativo. Hoy en día nosotros también creamos cápsulas de tiempo como un medio para transmitir información a generaciones futuras. ¿Podría Göbekli Tepe haber sido un mensaje, ya sea explícito o implícito, para las generaciones futuras? Un aspecto intrigante es que se sabe que Göbekli Tepe fue enterrado o cubierto de manera deliberada, lo que plantea la pregunta, ¿qué sucedió y por qué se tomó esta decisión? Y bueno, antes de adentrarnos en un mar de conceptos y propuestas con base en esta idea, es importante considerar que la idea de una civilización perdida y o avanzada o de sobrevivientes de la misma que pudieron haber, sobrevivido y enseñado a nuestros antepasados para impulsar su evolución, plantea un debate que la arqueología convencional rechaza fuertemente, ya que es una idea que puede apoyar esta teoría, que en cierta manera debo admitir, de manera muy personal, que es fascinante y abre un espectro de oportunidades, pero que no necesariamente se alinea con la arqueología convencional. Ideas de sobrevivientes de civilizaciones antiguas avanzadas y elementos que apoyen esta teoría pueden ser de una manera sesgados o con intención directa de guiar la historia hacia la perspectiva de algún grupo. Es aquí donde debemos ser investigadores y verlo de manera neutral en la mayor medida posible. Un ejemplo que podemos analizar desde la arqueología es la cultura natufiense, que prosperó en el cercano oriente antes del evento climático conocido como el Younger Dryas y que ya lo mencionamos. Esta cultura natufiense desempeñó un papel crucial en la transición de las sociedades humanas hacia formas de vida más sedentarias, y el desarrollo puede ser incipiente de la agricultura en ese momento de la historia. Aunque esta cultura existía antes del Younger Dryas, su legado en la transición hacia la agricultura se considera un proceso de evolución natural en el desarrollo de la civilización, en lugar de evidencia de la intervención de una civilización avanzada que enseñó tecnologías avanzadas a la humanidad. La cultura natufiense se destacó por la temprana domesticación de plantas y animales, la construcción de estructuras de vivienda más permanentes y elaboradas, así como de prácticas funerarias, entre otras.
La aparición de Göbekli Tepe data alrededor del 9600 a.C., ocurriendo en un momento en el que las sociedades al parecer ya estaban experimentando con la agricultura y la sedentarización. Generalmente se interpreta como un ejemplo de la evolución cultural y tecnológica progresiva, en lugar de una intervención externa por parte de una civilización avanzada. En este contexto, la cultura natufiense marca un hito significativo en el camino de la humanidad hacia sociedades agrícolas más complejas y establece un precedente histórico para el desarrollo de sitios como Göbekli Tepe. En resumen, la enigmática historia de Göbekli Tepe y otros misterios arqueológicos similares pues nos ofrecen una oportunidad única para explorar nuestro pasado de maneras que desafían las narrativas históricas convencionales. Estas ideas, aunque a menudo controversiales, deben servir como recordatorios de la necesidad constante de investigación, cuestionamiento y autoexamen. Nuestros orígenes como especie siguen siendo un rompecabezas en constante evolución, y cada pista, cada excavación, nos acerca un poco más a comprender la intrincada, a veces trama, de nuestra historia. Al explorar las voces disidentes y los enigmas sin resolver, no solo abrimos nuevas puertas al conocimiento, sino que también redefinimos nuestra relación con el pasado y, en última instancia, con nosotros mismos. Ahí lo tienes, un poco de Göbekli Tepe. Si sigues conmigo hasta esta parte del audio de este segmento, gracias por haberte quedado. Si este contenido resuena contigo o te inspira de alguna manera, puedes apoyarnos siguiéndonos, compartiendo algún episodio y dejándonos una reseña donde quiera que nos escuches. Eso nos ayuda muchísimo. De nueva cuenta, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Dantes y nos escuchamos en otro segmento de Historia Alternativa de Magia Interior.